Amados, en esta tarde, este texto lo vamos a dividir en 4 etapas. Y la primera etapa es una etapa donde nos habla que este evento es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Y esto nos lleva a que este mismo evento, este suceso histórico que es veraz, nos obliga a compartirlo. En otras palabras, no podemos estar callados. Una vez que sabemos que esto es real, la resurrección, que realmente Jesús resucitó de la muerte, no hay manera en la que tú y yo nos podamos quedar callados. Y en nuestro caminar, obviamente, tendremos oposición, la cual es la tercera etapa. Pero aún en medio de la oposición podemos estar confiados de que ningún obstáculo puede hacer frente al mensaje de la resurrección. Y esta es la cuarta etapa de este pasaje. Así que te voy a pedir que con un corazón dispuesto, inclines tu rostro y oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote, Padre, que seas tú quien dirijas mis labios en todo momento, que seas tú, Señor, quien también, Padre, aquietes el alma y nuestros pensamientos. Seguramente, Señor, hay varios pendientes que quedaron inconclusos, Señor, para esta semana que viene. Pero que en ningún momento las situaciones en las cuales estamos viviendo, o quizás la incomodidad de las sillas en las que están sentados mis hermanos, sean un impedimento, Señor, para que todos podamos escuchar el mensaje de salvación. Padre, que para aquellos quienes quizás es la primera vez que pueda ser impactante, y para aquellos quienes ya lo hemos escuchado, Señor, por bastante tiempo, mi Dios, que siga impactando en nuestros corazones, pues somos inmerecedores, Señor, de tan gran sacrificio. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Hermanos, así dije, y la primera etapa es muy sencilla y lleva por título: en el camino hacia la resurrección. La expectativa es más grande, obviamente, de lo que te imaginas. Si tienes tu Biblia ahí en mano, te voy a pedir en esta ocasión que simplemente me sigas con tu vista. Mateo capítulo 28, versículos del 1 hasta el 6. La palabra de Dios dice así: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como Él dijo. Hagamos una pausa aquí. Si alguna vez has tenido la oportunidad de leer las historias paralelas, en otras palabras, los otros 3 evangelios, recordarás que no solamente fueron estas 2 mujeres las que visitaron la tumba del Señor Jesucristo, sino que eran más mujeres. Sin embargo, el escritor Mateo simplemente se va a enfocar en 2 mujeres, las cuales son María Magdalena y la otra María. Para aquellos quienes estamos en este proceso de aprendernos y de identificar los diferentes personajes históricos de la Biblia, en ocasiones nos llegamos a confundir, sobre todo con tantas Marías que hay en la Biblia. Al parecer, sigue siendo un nombre muy común en el primer siglo como en el siglo moderno. Pero simplemente, amados, para que podamos entender y quizás podamos tener una idea, María Magdalena fue la mujer de la cual el Señor Jesucristo la había expulsado 7 demonios. Esto lo puedes ver en Lucas capítulo 8. Y la otra María de la cual Mateo está hablando era la madre de Jacobo y de José. Ambas mujeres habían sido siervas del Señor Jesucristo, o mejor dicho, fueron fieles seguidoras del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. También estuvieron presentes en la crucifixión y se les dio el privilegio de ser los primeros testigos de la resurrección de Jesús.
Y Mateo nos indica que estas mujeres se dirigían hacia la tumba. Pero obviamente, como toda mujer, no puede permanecer callada, y no es algo en contra ni algo, una mala característica de nuestras hermanas, pero simplemente se nos dice que Marcos decía que en el camino iban ellas preguntándose quién les iba a remover la piedra. En otras palabras, hermanas, o hermanos también, estas mujeres se estaban dirigiendo hacia aquella tumba sin ninguna expectativa, sin ninguna esperanza. Simplemente se dirigían a aquel sepulcro para seguir con los rituales o con las costumbres judías, de las cuales se dice que en aquel tiempo se creía que una persona que había fallecido, su espíritu permanecía en su cuerpo al menos 4 días. Y este era el tercer día, así que les quedaba un día más. Y simplemente iban para cumplir los rituales de los cuales ellas creían. Sin embargo, al visitar aquel lugar, amada iglesia, la vida de estas mujeres cambiaría para siempre. El versículo 2, ahí en Mateo 28, dice así: se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre de ella. Es bueno aclarar, porque en ocasiones podemos ver en pinturas quizás de que el ángel le está moviendo la piedra para que el Señor Jesucristo salga. Pero déjame decirte que ni el ángel ni el terremoto fue necesario para que Jesús saliera de la tumba. Si lees pasajes como Gálatas capítulo 1, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 11, notarás que la Escritura claramente dice que Jesús resucitó por el poder de la Santa Trinidad. En otras palabras, la resurrección del Señor Jesucristo estuvo involucrado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se conquistó la muerte. Entonces alguien podría decir, entonces, ¿para qué fue retirada la piedra? Bueno, la piedra fue retirada para que las mujeres y después los discípulos pudieran ir y comprobar que efectivamente no había ningún cuerpo en aquel lugar, porque Cristo había resucitado. Hermanos, de la misma manera, Dios tiene el poder suficiente y tuvo el poder suficiente para remover la piedra de la incredulidad que había en tu corazón. Porque si Él no lo hubiera hecho, tú y yo seguiríamos muertos de nuestros pecados. Tú y yo tendríamos aún esa deuda delante de nuestro Dios. Y por supuesto, ninguno de nosotros habría experimentado un cambio en nuestras vidas. Y todo esto fue porque Dios movió la piedra de la incredulidad que había en nuestros corazones. Hermanos, pongámonos a pensar por un momento si estas mujeres, quienes de alguna u otra manera también habían escuchado al Señor Jesucristo decir que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar, y quienes se dirigían a aquel lugar sin ninguna expectativa, cuánto más los guardias, los soldados que estaban en aquel lugar cuidando la tumba por petición de los líderes religiosos. No había ninguna expectativa. Pero amado, permíteme decirte que ni los soldados romanos, ni los planes de los malvados dirigentes judíos pudieron detener los planes soberanos de nuestro Dios. No lo pudieron detener. La Escritura nos dice que en cuanto los soldados vieron a este ser angelical, temblaron de miedo y se quedaron paralizados. En algunas versiones quizás la frase venga de esta manera: se quedaron como muertos.
Esto indica que estos varones se quedaron traumatizados por lo que vieron en aquel momento, aquel ser poderoso, aquel ser angelical, de tal manera que fueron incapaces de moverse. Por eso dice que se quedaron como muertos, pues no se movían. Y ese espanto obviamente era también, o se había apoderado en el corazón de las mujeres. Hermanos, y estos soldados o guerreros que de alguna otra manera sus ojos ya habían sido testigos de cosas horribles y se quedaron como muertos, ¿cuánto más estas pobres mujeres? Por eso el ángel se tuvo que dirigir hacia ellas de la siguiente manera. Versículo 5 dice: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Hermanos, aunque la orden es muy clara y muy sencilla, tuvo que haber sido un momento muy difícil de procesar para estas mujeres, porque estaban presenciando al ser divino, a este ser angelical en todo su esplendor, como lo acabamos de leer. No solamente eso, sino que estaban viendo a un montón de soldados tirados en el suelo, y una piedra grandísima había sido removida. Así que, hermanos, no sé si puedas entenderlo, pero era una escena totalmente escalofriante. El haber estado en aquel momento, el ver todo eso. Por eso las mujeres tuvieron que ser consoladas por el ángel, quien amorosamente las tuvo que corregir. Y les dijo lo siguiente, versículos 5 y 6, dice: porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Pero ¿qué les dice? No está aquí, porque ha resucitado tal como Él dijo. Hermanos, estas mujeres se dirigían con una gran tristeza en su corazón hacia la tumba, pero salieron con un gozo indescriptible. Así también, amados, antes cada uno de nosotros de conocer a Cristo, seguramente la tristeza, la amargura, el enojo, el rencor gobernaba nuestras vidas. Pero ahora, si estás en Cristo, Él es quien gobierna tu corazón. Él es quien te da esa paz, Él es quien te da esa capacidad de perdonar a los demás, porque Él ya te ha perdonado. Nuestra vida realmente por fin toma sentido, y un sentido de eternidad, porque Jesús, a través de la resurrección, ha cambiado y transformado nuestro corazón. Pero quizás tú te preguntes: bueno, pastor o Héctor, yo no siento eso en mi vida. El temor, la angustia, la ansiedad, el enojo o cualquier otra cosa sigue controlando mi corazón. Y esta es una excelente pregunta de hacer. Entonces tienes que preguntarte si realmente el poder de la resurrección ha cambiado tu corazón. Porque aquel que viene a los pies de Cristo, permíteme decirte, iglesia y amigo que nos acompañas, tu vida no puede ser la misma. El mensaje de la resurrección no solamente excede las expectativas de cada uno de nosotros, sino que también nos reta, amados, a proclamar su verdad. Por eso, en el camino hacia la resurrección, la evidencia demanda que compartamos. En el versículo 6 hay una frase que quiero destacar: vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Fueron las palabras del ángel a estas mujeres. Fue una invitación de este ser angelical a estas seguidoras de Jesús a que vinieran, a que probaran, a que verificaran. Hermanos, el cristianismo está dispuesto a dar evidencias de la resurrección a aquellas personas que con un corazón sincero se acercan. A diferencia de otras religiones, quienes constantemente tratan de callar o de apagar cualquier
duda o pregunta sobre sus creencias, la palabra de Dios responde a las personas que tienen preguntas sinceras sobre la resurrección, sobre la fe, sobre la vida eterna, sobre la condenación. El problema no es preguntar. El verdadero problema es la indisposición de las personas a investigar. Porque en muchas ocasiones las personas se conforman con lo que escuchan de otros acerca de Dios. Es que mi abuelita me dijo, o es que mi profesor de la universidad o de filosofía o fulanito de tal, lo que veo en el internet o en cualquier red social que más consumas, es con lo que me conformo y no decido ir a la fuente principal, a la palabra de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, se nos informa que estas mujeres finalmente entraron a la tumba vacía para comprobar. Y el ángel de nuevo se les unió ahí adentro para animarlas y decirles lo siguiente. Marcos 16, versículo 6 dice: no se asusten ustedes. ¿Buscan a Jesús el Nazareno? Él fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Hermanos, la evidencia era clara. Jesús no estaba ahí. Así que lo único que quedaba ahora era anunciar la gran noticia de la resurrección. Y podemos ver que incluso el mismo ángel en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, no les dio como que mucho tiempo de procesar toda esta situación en la cual ellas estaban viviendo. Porque una vez que comprobaron de que Jesús ya no estaba ahí, les dijo lo siguiente en el versículo 7: vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. La orden, amados, de vayan pronto y digan, resalta la urgencia de este mensaje, de la necesidad de compartirlo al instante. En ocasiones, algunos de nosotros quizás podamos limitarnos o sentirnos intimidados por lo poco que sabemos de la Biblia. Pero permíteme decirte que así como en el mismo día en el que el Señor Jesús entró a tu vida y te salvó, esta orden de ir pronto y compartirlo se aplica desde el primer día. Nadie tiene excusa, lo mucho o lo poco que sabemos acerca de la resurrección, somos responsables de compartirlo. Y obviamente que con el tiempo nuestro conocimiento sobre las Escrituras irá aumentando. Pero nadie está excusado, nadie está justificado de decir, no, todavía no. Así que no había tiempo para distraerse para estas mujeres. Y podemos ver que en obediencia estas mujeres respondieron al mandamiento o a la orden de este ángel. Versículo 8 dice, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, dice, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Hermanos, porque los discípulos aún se encontraban ¿qué? Tristes. Estaban tristes. Porque ellos seguían creyendo que el Maestro, el Mesías, ¿estaba qué? Estaba muerto. Estaba muerto. Esto me lleva a preguntarte, amada iglesia, ¿cuántos de nosotros no conocemos a personas que viven como si Cristo siguiera muerto? ¿Por qué? Porque su corazón reina la tristeza, reina la amargura, la codicia. Y nosotros, en vez de salir como estas mujeres a toda prisa, nos mantenemos cautelosos al compartir por miedo a ser rechazados. Pero aquí tenemos el ejemplo de estas valientes mujeres
que sin importar salieron. Y tal vez tú estés ahorita pensando, pastor, bueno, pero es que mi personalidad es callada, o soy un poco tímido, o tal vez mi conocimiento bíblico no es muy amplio y me da miedo que me pregunten algo que no sepa, o simplemente me da temor al rechazo. Sin embargo, amados, ninguna de estas cosas, y quizás alguna otra que se te pueda venir a tu mente o la cual utilices para justificarte, ninguna de esas será una excusa cuando Dios nos llame a su presencia. Así que, amado, que el temor a compartir el mensaje del Evangelio nunca te desaliente. Nunca te desaliente, porque en el camino hacia la resurrección eres fortalecido para compartir. Versículo del 9 al 10 ahí en sus Biblias dice de la manera siguiente: de repente Jesús le salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Amados hermanos, aunque estas mujeres salieron a toda prisa a dar esta gran noticia, es muy probable que en el corazón de ellas había temor, como cualquier otro ser humano. Pues no las podemos idealizar, pues son igual de pecadoras que tú y que un servidor. Y quizás algunos de los temores que había en aquellas mujeres tenga que ver mucho con la cultura del primer siglo. Resulta que las mujeres, su testimonio no tenía validez o no tenía mucha credibilidad. Además, debemos de recordar que el mensaje que iban a dar tenía un mensaje sobrenatural. Y le iban a compartir a los discípulos, quienes también habían visto al Señor Jesucristo crucificado, clavado en una cruz, pero ahora ellas estaban diciendo que Jesús había resucitado. Como consecuencia, podían sufrir el rechazo y la burla de los discípulos y ser juzgadas como locas. Y obviamente no podemos pasar por alto que el Señor Jesús había sido crucificado simplemente unos días antes. Por lo tanto, la amenaza de cualquier seguidor o simpatizante de Jesús podría sufrir la misma consecuencia, la muerte o quizás algún otro castigo severo. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 20, nos dice que los discípulos estaban escondidos por esa misma razón, porque tenían miedo. Y aunque quizás estas cosas pudieron cruzarse en el corazón de estas mujeres, mientras corrían a dar esta noticia a estos hombres, en el camino el Señor Jesucristo se les apareció para fortalecerlas. Versículo 10 dice así: no teman, vayan y avisen a mis hermanos. Hermanos, esta pequeña frase, pero seguramente poderosa en aquel momento, despejó cualquier duda o temor que había en el corazón de estas mujeres respecto a la cultura, a lo que ellas podían enfrentar. Así también, hermanos, no dejes que en ningún momento las situaciones externas, lo que vivimos afuera, lo que piensan las personas de aquellos quienes profesamos la fe cristiana, te limiten de compartir el Evangelio. Pero esta frase que acabo de leer en el versículo 10 también revela algo, hermanos, revela la compasión de Jesús hacia unos discípulos que unos días antes, recuerden, habían afirmado que ellos también iban a ¿qué? A morir con Jesús, pero cobardemente lo habían abandonado. Y el hecho de que les dice: vayan y avisen a mis hermanos, demuestra la compasión de Jesús ante hombres y mujeres
con una fe débil. Hermanos, el hecho de que Jesús fortaleciera a estas mujeres para que dieran un mensaje de esperanza a los discípulos nos lleva a reflexionar que este mismo Jesús que fortaleció a unas mujeres temerosas es el mismo Jesús que hoy a ti y a mí nos fortalece para compartir este mensaje de resurrección a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a cualquier persona que tú sabes que su eternidad no está asegurada y que se sigue encaminando hacia la condenación eterna si no se arrepiente de sus pecados. Hermanos, Jesús murió por los pecados, por los pecadores como tú y como yo. Su sangre fue derramada en la cruz y ahora nuestra deuda delante de Dios ha sido pagada. Toda angustia, toda preocupación ha sido de alguna u otra manera opacada por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y lo hermoso de todo eso es de que Jesús no solamente ofrece perdón de pecados, sino que también Él transforma nuestras vidas. Porque Dios es un Dios personal. Dios no solamente creó la creación y la dejó a su suerte, sino que Dios siempre ha estado presente. Incluso cuando la misma creación se rebeló en contra de Él. Amados, si al momento de compartir, o en esos momentos donde dices, le voy a hablar y quizás el temor te ganó, no te agobies, hermano, y deja que la bondad del Señor te consuele. Porque Él no está buscando en ningún momento perfectos oradores o personas con mucho conocimiento bíblico que hagan argumentos tan, ¿cómo los podremos decir? Llamativos, difíciles de contradecir, ¿no? Lo que Jesús y lo que nuestro Dios está buscando son hijos obedientes que anuncien la verdad del Evangelio. Bien lo dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo del 19 al 20. Dice así: no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Hermanos, esa es una hermosa noticia, el saber que el Espíritu Santo es quien trae convicción de pecado. Tú y yo simplemente somos mensajeros, y sin importar qué tan listos o inteligentes nos sintamos o qué tan capaces seamos, el Señor es quien trae convicción, amado, no tú, no yo. Nuestra labor, nuestro trabajo es simplemente hablar de lo que Jesús hizo por las personas. Y obviamente que como todo siervo fiel a la gran comisión, hallaremos obstáculos, porque en el camino hacia la resurrección encontraremos oposición. Versículos del 11 al 16 dice así: mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y les evitaremos dificultades. Versículo 15 dice: entonces tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos.
Hermanos, ni siquiera había pasado 24 horas de la resurrección cuando el reino de las tinieblas ya estaba trabajando en el plan que iba a poner en marcha para que mucha gente fuera engañada. Mateo nos dice en su relato que mientras que estas mujeres iban en dirección a contar la gran noticia de la resurrección a sus discípulos, había otro grupo de personas que iba en dirección opuesta. E iban a ver a los dirigentes judíos para contarles todo lo que había sucedido. La razón por la que los soldados romanos no fueron a Pilato y fueron con los líderes judíos es porque resulta que había una ley romana hacia los soldados de que si algún fugitivo o alguna persona escapaba bajo la custodia de cualquier soldado, éste debía de pagar con su vida. Y obviamente el hecho de difundir esta mentira donde los soldados se habían quedado dormidos, iban a quedar muy mal parados delante de Pilato. Por eso fueron a buscar a los dirigentes judíos con la leve esperanza de que estos pudieran de alguna otra manera protegerlos. Hermanos, en estos cortos versículos debe de llamarnos la atención algo, de que el reporte de los soldados para con los detractores de Jesús en ningún momento causó ningún efecto, como lo causó con los discípulos, quienes se nos dice que Juan y Pedro salieron corriendo hacia el sepulcro para verificar lo que habían escuchado. El pastor John MacArthur dijo lo siguiente en respecto a esto. Dice, el reporte produjo sobresalto, temor y confusión en los dirigentes judíos, pero no causó arrepentimiento o fe. Hermanos, estas personas estaban más preocupadas por cómo desmentir o difamar la resurrección, que no se tomaron el tiempo de verificar lo que habían escuchado. Solamente se reunieron, dice la Escritura, para crear un plan. Versículos 13 y 14 dice así: dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras dormíamos. Hermanos, la falta de interés de estos líderes religiosos y el aceptar el soborno de estos soldados romanos viene a reafirmar de nuevo la incapacidad del hombre de entender las cosas espirituales. Si Dios no hace la obra en el corazón de las personas, permíteme decirte, podrás venir todos los días a la iglesia, sentarte en la misma silla, leer la Biblia, ir a seminarios, ir a este lugar, cantar canciones que hablen de Dios, pero aún así seguir igual que las personas que están afuera de este edificio y no creen en la existencia de Dios. Porque solamente Dios, escúchame bien, solamente Dios hace el cambio de corazón. Bien lo dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puedes entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Hermanos, curiosamente los enemigos de Jesús vuelven a utilizar el dinero. Vuelven a utilizar el dinero para lograr sus propósitos malvados. Anteriormente, con el dinero compraron a Judas para que éste traicionara al Señor Jesucristo. Y ahora con dinero trataban de difamar la noticia de la resurrección. Sin embargo, amado hermano, que esto traiga paz y tranquilidad a tu corazón. Ningún plan del ser humano, ningún plan de un hombre o de una mujer, por más sagaz, inteligente o por todo el poder que tenga, podrá prevalecer con los planes de Dios.
Esa mentira que nos dice Mateo, en la cual se esparció durante ese tiempo, tiene varias fallas. Vamos a analizarlas de una manera rápida y muy simplificada por el tiempo. Pero si los discípulos amados, quienes cobardemente abandonaron al Señor Jesucristo cuando fue arrestado, ¿qué nos hace pensar que ahora estos se armarían de valor para robar un cuerpo muerto? Otra de las cosas que también podemos argumentar es de que cómo pudo ser que un grupo de soldados romanos capacitados para la guerra, quienes seguramente habían ido por un entrenamiento del ejército muy difícil, podían ser burlados por simples pescadores. Y la última es de que cómo puede ser posible que ningún soldado romano escuchara que los discípulos estaban moviendo la piedra de la tumba. Estos son algunos de los argumentos lógicos que desenmascaran la mentira que los judíos empezaron a esparcir. Hermanos, cuando tú y yo somos fieles al llamado de compartir, siempre vamos a encontrar oposición. De alguna o de otra manera, la encontraremos. Sin embargo, podemos estar seguros de lo siguiente, hermanos, que ningún plan prevalece ante la voluntad de nuestro Dios. Así que no te desanimes. Sigue compartiendo, porque no hay incredulidad que se resista al llamado de salvación. Sigue orando por aquella persona. Sigue orando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. No hay argumento humano que desacredite la verdad eterna. Y no hay riquezas que te puedan ofrecer que produzca el mismo gozo de salvación que hay en Cristo Jesús. Hermanos, el desafío es el siguiente. Si la resurrección de Jesús ha cambiado tu corazón, ¿qué estás esperando? Comparte el gozo de salvación a aquellos quienes aún sigan viviendo en temor. ¿Te vas a atrever a hacerlo hoy? Pero si tú eres uno de los que no ha experimentado este milagro en tu vida, te invito a que lo consideres, a que lo pienses, porque la vida del ser humano es corta. Cuando menos lo pensamos, llegará el día en que Él nos llame a su presencia. Y permíteme decirte que ese día ya no habrá más oportunidades. La oportunidad es hoy. Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti, Padre, agradeciéndote, Señor, por lo que Jesús hizo en la cruz, y con un gozo en nuestro corazón, porque adoramos no a un Cristo crucificado, sino a un Cristo resucitado. Mi Dios, gracias por la resurrección. Gracias, mi Dios, porque tú obras a través de hombres y de mujeres imperfectos, como lo acabamos de ver en la Escritura, y como lo sigues haciendo a través de nosotros. Mi Dios, yo te ruego que en esta semana, que este mensaje, Padre, que acabamos de escuchar, y que durante, Señor, nuestro periodo de meditación personal contigo, seamos de alguna u otra forma, Padre, retados a compartir nuestra fe con alguien. Mi Dios, ya sea en nuestro hogar, o en nuestro trabajo, o con algún vecino, Señor. Pero no permitas, Padre, que seamos indiferentes a la necesidad de las personas, porque así como alguien se atrevió a hablar de Jesús a nuestro corazón, así también, Señor, permite que nosotros seamos atrevidos, desvergonzados, Señor, y que hablemos de las maravillas que hay en Cristo Jesús. Y si hay alguien, Señor, en este lugar que no te conoce y que en su corazón, Señor,
hay temor a la muerte, yo te pido que en esta hora tú hables a su corazón y que pueda entender que la única manera de no tenerle temor a lo que viene después de la muerte es cuando rendimos nuestra vida a Jesús, cuando confesamos nuestros pecados delante de ti, nos arrepentimos y creemos que solamente a través de Cristo Jesús podemos tener ese perdón de pecados y esa vida eterna en el cielo garantizada por lo que Jesús hizo por nosotros. En tu nombre, Señor, oramos.